Bienvenidos al módulo 2, que vamos a desarrollar a continuación a través de un conjunto de 6 módulos, que son los síntomas del asma. Los síntomas del asma, que los vamos a dividir en aquellos que vamos a encontrar en los niños más pequeños, que van a ser síntomas diferentes al niño mayor, otros síntomas que estén relacionados con el asma, factores desencadenantes de los episodios de agudización del asma, cuándo sospechar que un niño tiene asma y, por supuesto, otras enfermedades que simulan asma, porque como ya vamos a ver, los signos y síntomas del asma son bastante comunes a otros procesos de tipo respiratorio que afectan al niño. En este caso, en este primer módulo, en este primer vídeo de este módulo 2, vamos a referir a los aspectos de los síntomas de asma que podemos observar en el niño pequeño. Entendiendo por niño pequeño aquel menor de 2, 3 o 4 años, para unos autores por debajo de 2 años, para otros para 3 o para 4. En cualquier caso, este niño pequeño tiene algunas condiciones anatómicas y fisiológicas que van a ser diferentes al niño mayor, como pueden observar. Factores anatómicos, menores vías aéreas, unas vías aéreas que tienen menor distensibilidad, que tienen un diámetro menor, una caja torácica, un fuelle que tiene una complianza, una distensibilidad menor, una elasticidad pulmonar también menor. Todo ello, un conjunto de rasgos anatómicos y funcionales que van de la mano de la inmadurez y del desarrollo propio del niño en estas edades. A la vez, no solo va a haber signos y síntomas diferentes de otros niños mayores ligados a esta inmadurez anatómica, sino que el niño a esta edad, qué duda cabe, que tiene una mucho menor capacidad de comunicar, qué nota, qué siente, cómo expresa las sensaciones de sus signos y de sus síntomas. Y por último, destacar y reseñar que en esta etapa inicial de la vida, de estos primeros años, los virus van a ser los directores de orquesta en cuanto al desarrollo del asma, como habíamos visto en el módulo 1, en relación con la propia genética. Es decir, los polimorfismos, las modificaciones genéticas, las alteraciones en el genoma y las modificaciones medioambientales, en este caso los virus, van a expresar la enfermedad asmática en estos niños pequeños. ¿Cuáles son los signos y síntomas a esta edad? Fundamentalmente va a ser la tos, acompañada de aumento de lo que decimos de trabajo respiratorio, es decir, tiene que tirar ese fuelle, tiene que abrirse, tiene que entrar el aire dentro del aparato respiratorio y para ello necesita que movilice toda la musculatura. Los músculos intercostales, el diafragma, tiene que abrir las alas nasales para permitir un mayor paso del aire, es decir, ¿qué nos vamos a encontrar como signos y síntomas en este caso? Una respiración más entrecortada, una respiración que aumenta numéricamente el número de respiraciones por minuto, un aleteo nasal, abre las alas nasales, un aumento de un esfuerzo muscular, hay un tiraje subcostal, hay un tiraje intercostal, hay un bamboleo del abdomen, y todo ello acompañado de signos y síntomas clásicos de un niño enfermo y comunes a otras enfermedades, intranquilidad, rechazo del alimento, irritabilidad. Pero lo que va a predominar en el niño pequeño fundamentalmente es los cuadros de tos con las alteraciones musculares que tienen que movilizar ese tórax para permitir la entrada de aire a la vía de conducción aérea para que llegue a los alvéolos en donde tiene que tener lugar el recambio de gases desde el exterior al interior del organismo. En cualquier caso, signos y síntomas comunes de dificultad respiratoria a otros procesos que intentaremos ir aclarándolo en los sucesivos vídeos que vamos a tener la oportunidad de conocer. Muchas gracias.